Rosana Chávez de Promsex, ahora Cristian Rosas, vocero de Con Mis Hijos No Te Metas. Hay todo un reporte especial, ¿no? Ya. Que National Geographic hizo este año, recién el mes pasado, donde habla sobre la revolución del género. Y en una fotografía breve explica más de 20 identidades de género. 20, ya no Sí, son 100. no. Ya, Pero 20. solamente explica, como quien dice, esa es una muestra. Ya. Pero reconocido universalmente hay más de 110. O sea, ¿por qué? Porque las identidades las construye una. O sea, no solamente es el cisgénero. ¿Uno o la sociedad? Uno. O Uno sea, mismo. claro, o sea, la identidad de género, como bien comenta la doctora Chávez, es algo que culturalmente uno puede formarse, decir. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que el género está bien que se construya culturalmente, por último, no gubernamentalmente, no estatalmente. Ya. O sea, ¿por qué el Estado tendría que, en este caso, adoctrinar a los hijos bajo la visión del género que tienen que ser así o asado? Esa pregunta es para Susana. ¿Por A qué? ver, ¿Por qué el Estado? ¿Cómo era la tendría? pregunta? En realidad, ¿Por qué el Estado tendría que decirle a nuestros el hijos? Estado tiene que corregir problemas estructurales de desigualdad. Ahí va el tema. Ese es el tema central. El Estado tiene la obligación de construir cuestiones, de Ya, reconstruir. En ese tema, lo que ocurre es que esta visión asignada al sexo en extremo, mujer y hombre, Ajá. es que también tiene un componente de cómo la sociedad va organizándose. Tú imaginas en las mujeres en los años 50, si no votaban en el hubiese Perú. habido justamente un enfoque de género que diga, oiga señores, un momentito, las mujeres están en condiciones de desigualdad en este tema. Hay que brindar estas condiciones para que logren la igualdad. Entonces, eso es lo que justamente aporta y la obligación. ¿Y por qué resulta vital? Ajá. Porque justamente estos estereotipos marcados de género, por ejemplo, son mucho más proclives a la violencia. Ya. Ahora, lo que menciona la doctora Chávez, bueno, en la Declaración contra la Violencia de la Mujer, que se hizo en los 50 también en la ONU, se habla sobre la valorización de la mujer al igual que el hombre, pero no se menciona el término género. O sea, estos derechos adquiridos hablan sobre la igualdad del hombre y la mujer. Eso decía. Pero el tema del cierto? género, No es cierto. el tema, estaba hablando en los 50, ¿no? Se hablaba de los derechos humanos de los hombres. Bueno, Y hay se una declaración, suponía- yo lo puedo leer si y quieres, se ¿no? Lo puedo suponía, leer. claro. y se suponía que en los 48, en los derechos El año humanos, 48. en el año 48, en la Declaración de los Derechos Humanos, se hablaba de los derechos humanos de los hombres. Pero como hombres, Como un totalitario, ser humano. como ser humano, como un total. Ya, como no, un no total. varón, sino como hombres. Pero claro, entonces es cuando surgen todas estas discusiones entre los 50 y los 60 para decir, un momentito, en realidad los hombres, no es cierto que toda la humanidad se llame hombres. Ya. En la humanidad también hay mujeres. Ya. Pero además en esas mujeres hay una situación de desvalorización, de mandato distinto. Era época donde el analfabetismo femenino era muy, muy alto, donde se podía violar a una mujer en banda y bastaba que uno le ofreciera matrimonio para que esto fuese considerado justo, porque no estaba de por medio la vida de la mujer, Mira. sino el honor de la familia. Esas eran las cosas que nos Me gustaría regían. leer, ¿no? A ver. La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, proclamada por la Asamblea General en su resolución 2263, el 7 de noviembre de 1967, artículo 1, habla que la Totalmente de acuerdo. discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derechos con Ya. el hombre, es fundamentalmente injusta y Ya. constituye una ofensa a la dignidad humana. Y estamos de acuerdo, pero habla de mujer y hombre, no habla de género. Bueno, pero- O sea, nuestro A ver, problema, ahí ya me nuestro Ya. problema no es conceptual. Ya. No es que yo digo el hombre tiene que tener más derechos que la mujer. No, eso no existe. Nosotros ambos creemos en la igualdad. Investigación. Solamente para terminar, por favor, mi A punto, ver, ¿no? a ver. Una vez más, nuestra diferencia no es conceptual. Ambos Sino- creemos en la igualdad del hombre y la mujer y los mismos derechos. Sino contra la teoría cultural del género. Nuestra diferencia es filológica. ¿Qué significa filología? Las palabras y los términos. Nuestra diferencia es que a esto que en el derecho internacional se le reconoce como igualdad de oportunidades, ahora se le quiere llamar igualdad de género. No ¿Y es por qué? ahora. ¿Por qué se le quiere llamar el enfoque de igualdad de género, por lo menos en el Currículo Nacional de Educación Básica, en este año? ¿Por qué? Porque obviamente se pretende, a través del término género, presentar una teoría
una teoría social, una teoría ideológica. Ya, Que pero puede yo he ser- escuchado, perdón que te Sí, interrumpa, sí, sí. yo he escuchado que con esa teoría que se está insertando en la currícula, a los niños se les va a enseñar a ser homosexuales. Bueno, una de la identidad de ¿Eso- género. eso es claro, posible? una de la identidad de género, como bien lo mencionó la doctora Chávez, es el transgénero. Es el hombre que se cree mujer. Pero el hombre que se cree mujer, la sociología le llama transgénero. Pero la Asociación Americana de Psiquiatría le llama disforia de género No. y lo considera un trastorno mental. No, por supuesto. El último manual La de diagnóstico 5. disforia es el proceso de transformación, de angustia, de dolor que las personas deciden transitar. ¿Ya? Una vez que transitaron y se identifican como hombres y como ¿Es la mujeres, transición? es el proceso de transición. ¿Ya? Y Es lo punto. mismo, pues, o Ya, sea, no, si a un niño, no, no, si a un no, niño tú no le es dices lo mismo. Oliver Button No, es una no, nena, ya empezó pues el no, proceso de transición no, sobre no. su A identidad. ver, dos cositas. Uno, Es lo mismo. la igualdad de oportunidades no es posible construir sobre una desigualdad. Ya eso ocurre como una... Pero a ver, un yo quiero tema saber, ¿no es central. posible que un niño nazca con una identidad transgénero? ¿No es lo que posible pasa- que eso ocurra? No, lo que pasa es que los pensamientos... Yo he visto programas en las el cable que hay atracciones. niños Por eso es muy que son útil. niñas. No, en realidad, mira Jaime, ahí me gustaría precisar. A ver. Porque yo también he visto los mismos programas y obviamente lo hemos estudiado a mucha profundidad. Le hacen ¿no? todo un reality Sí, sí, a sí, un ya. niño que Ya, en claro, realidad ese se llama siente el niño. National Geographic hace, O claro. Discovery, me parece. Sí, el que es. Discovery, bueno. Sí. Te comento, la Asociación Americana de Psiquiatría, en su último manual de diagnósticos de trastornos mentales, el 5, y en todos sus manuales, Ya. ha definido que cuando un hombre, físicamente hombre, se cree mentalmente que es una mujer, Ya. tiene un caso clínico que se diagnostica y se trata y se le llama disforia de género. Antes se le llamaba tú dices disforia que no. de identidad Lo de que género. se llama, ese es un proceso, digamos, en que las personas están sometidas por un montón de tensiones, angustias, depresión, Bueno, las causas en pueden- ese pueden ser así, proceso pero- de transformación. pero es cuando el hombre se transforma en una mujer, pues, vez es eso. que esta persona se convierte en transexual, ejerce su vida como transexual, eso no se reconoce como enfermedad. ¿Y por qué no reconocerlo? Así es, ¿por qué no reconocerlo? Es un Pregunto, tema. ¿ah? No, mira, a ver. ¿Por qué, Mira, ¿por qué estamos, patologizarlo? estamos solamente presentando lo que dice la sociología versus lo que dice la psiquiatría. No, O sea, yo discúlpame. Un segundo. Yo soy salubrista y eso no dice. Bueno, Ah, Jaime ya, Chincha es ya, periodista, él ya, puede investigar pero- el pero manual de ya, trastornos pero que no mentales puedes y decir leer eso. lo que dice la disforia de género. O sea, cualquier persona lo puede Claro. leer. Y ahí claramente dice, cuando un hombre, físicamente hombre, se cree mujer, eso es un trastorno mental. Entonces, por eso el Colegio Americano de Pediatras de los Estados Siendo Unidos un trastorno mental, así lo ¿se califica. cura? Claro. Por ¿Se eso, a cura ver, si ¿por es un qué se trastorno? reconoce? ¿O es un disfo- trastorno que se mantiene? No, justamente por eso se reconoce como un trastorno y por una ayuda de la salud pública. Porque cuando un hombre, efectivamente, biológicamente, que de pronto encuentra que su identidad no es suficiente, pasa por un proceso de angustia y por eso el sistema público de salud asigna presupuesto Claro, y no borrarlos trabaja del mapa, pues, en ¿no? la transformación de esa persona a la identidad que Bueno, está buscando. el Colegio Americano Una de vez Pediatras que de esa Estados persona Unidos- ha identificado su identidad, Ya. por supuesto eso no es enfermedad. ¿Qué dice el A ver, colegio el de- Colegio Americano de Pediatras de los Pediatras? Estados Unidos califica como un abuso infantil decirle a un niño que su identidad se puede modificar, porque eso es inhumano. Tu humanidad no permite que tú modifiques. Un hombre se puede mutilar, pero no puede cambiar su carga genética, Y pero, no puede cambiar su composición cerebral, a ver, su discúlpeme, ADN, sus ¿quién cromosomas. está diciendo Nadie. que a los niños tienen que cambiar su identidad? Pero cuando se habla de la identidad de género, se le propone al Nadie. niño la No, posibilidad de lo que tener está otra identidad más diciendo allá de es hombre o que mujer. hay otros niños que no son como él, seguramente, cómodo con su identidad, pero lo que no puede hacer es abusar, ni denigrar, Por último, ni ese es- estigmatizar por último, la a las formación personas. corresponde a los padres, no al Ah, Estado. ya, bueno, el tema va así. Bueno, Mira, la escuela es un espacio público y en la escuela no se puede admitir lo que discriminación. sucede, Igual Jaime, es que que la el gobierno no municipalidad le puede tiene. decir a los No. hijos cómo pensar, cómo Por- creer, cómo sentir. El rol formativo es de los padres. Por ejemplo, la municipalidad tiene No es del políticas Estado. antidiscriminatorias.
En Miraflores, por ejemplo, dicen Tú en estás- el distrito de Miraflores está terminantemente prohibida la discriminación. Porque la Entras a un restaurante, pero lo que sucede, discriminación Jaime- es una política pública. Sí, ahora mira, ahí y hay por eso hay se que tiene diferenciar. que ese trabajar argumento- esos Sí, temas. obviamente, Es mira, sólido, ¿ah? la discriminación contra la persona es inaceptable, es inmoral, es inconstitucional. pero ocurre. Contra la persona, ¿no? Entonces, ¿qué significa? La persona tiene un color de piel, es hombre o es mujer, la persona. O tiene un sentimiento que tú Ya, llamas pero mira, trastorno. no, yo no lo No, estoy llamando. la Asociación de Americana Pediatría, ya, claro, o de Psiquiatría. ya. Pero ¿qué sucede? Los pensamientos, las creencias religiosas, las atracciones, no requieren protección, requieren libertad. Por ejemplo, si yo, Hare Krishna, te hablo de Hare Krishna y tú dices, no, hermano, yo no voy con eso, yo no te voy a llamar Hare Krishna fóbico, porque tú eres libre de rechazar las creencias. Si yo te hablo, oye, la poliamorosidad, que es una orientación sexual reconocida, que es la orientación de tener múltiples parejas sentimentales a la vez, y tú dices, no, hermano, eso no va Ya. conmigo, tú no eres un poliamorosifóbico. Ya. De la misma forma con la homosexualidad. Si tú Si rechazas tú la atracción matas, homosexual, no eres si un tú homofóbico. excluyes, Eso requiere libertad, si tú, no protección. no, es que la libertad no se puede ejercer sobre el vacío, ¿ya? Y si efectivamente una mujer trans va a un servicio de salud porque necesita atención y en el servicio de salud no hay nada que le ofrezca a su condición e inclusive su necesidad de ir al baño, por decirte. Claro. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso la persona dice, yo tengo la libertad de entrar a este baño, a este otro baño y me lo permite? No, hay normas y hay reglas. Entonces, cuando esa exclusión, cuando esa negativa se constituye en sufrimiento para el otro, ¿Qué es, homofobia? Ya no, por supuesto, No, transfobia absoluta sería, O transfobia. En este caso, transfobia, claro. homofobia. Pero convengamos que Bueno, es una condición no, humana. no, Ese lo- trastorno es una no, condición a ver, humana. a ver, lo que pasa es que hay dos conceptos que se están confundiendo. La orientación sexual es una atracción y la identidad de género es como uno se asume. Son dos cosas Por eso diferentes. pero hablemos de la identidad Hablemos de del caso género. particular. Exacto, Ya, de la ya, ya, transfobia. ya, muy bien. Entonces, yo te Los pregunto, ¿es derechos- una condición humana? No, porque es un pensamiento de cómo uno se asume. O sea, una condición humana es cuando yo agarro y te pongo bajo las ciencias y te investigo tu ADN, tu genética. No hay Ya. nada en ti que sea trans. Eso parte de tu Pero psicología. pero esa psicología permite actuar a Ya, la muy bien. persona. Y, Esa psicología se va construyendo, obviamente. Ya. O sea, en ese sentido Ya, coincidimos. está bien. O sea, claro. de Ese es acuerdo. bueno, ya, lo que nosotros- ya llegamos a un punto Claro, común, claro, ya, o sea, estamos ya está. coincidiendo, ya. Nosotros, Ya, en realidad, se construye, en ya, realidad nosotros ya. partimos, ¿no?, de un 80% en común. Ya. La diferencia entre ambos es que la doctora Chávez asume que estas inequidades, llamémosle, o estos diferentes pensamientos en la cultura se tienen que arreglar mediante el gobierno, la O el intervención del Estado. gobierno o el Estado. Y la Y educación. nosotros, o la educación, llamémosle, en general. Y nosotros creemos que esta no es el rol del Estado porque el ciudadano es soberano y libre de decidir Ya. qué creer, cómo pensar, cómo ¿Por qué sentir. con mis Esa es hijos la no te diferencia. metas? ¿Por Precisamente qué? como el nombre lo dice. ¿Por O sea, qué? el colectivo nace y todo se reduce a la frase, ¿no? Con mis hijos no te metas. ¿En qué sentido no te metas? A nuestros hijos no les impongas o adoctrines una forma particular de pensar. Porque no todos los padres estamos de acuerdo con eso. Y porque no es el rol del Estado. Por último, eso puede ser el rol de Promsex, como Pero ONG, Pero o de otros el organismos. rótulo con mis hijos no te metas tiene una connotación en el sentido de decir tú, porque lo han dicho además, tu Estado vas a enseñarle a mi hijo a ser homosexual o a ser transexual o a ser transgénero. Bueno, obviamente, ¿Sabes cuando qué se habla cosa de yo Oliver hubiese- Button es yo- una yo- nena, ¿sabes ¿qué qué le cosa están yo diciendo? hubiese esperado de un verdadero concepto de que con mis hijos no te metas? A mis hijos no los violes. A mis hijos Claro, no los obviamente, toques. claro, no los ¿Y violen, dónde no toques. ocurre? ¿Y dónde tú puedes denunciar la violación? Cuando justamente hay una niña que siente que ese tocamiento es indebido. Claro. Porque esa niña no se calla. ¿Y por qué no se Ah, yo pensé calla? que hablabas de la iglesia. Pero te digo en general, pero Claro, pero también no de digo, no, los pero, curas, ¿no? pero los Hay curas curas pederastas, Ahora ¿no? digo, han digo, negado, no pero son los yo curas, digo, son los pederastas infiltrados Curas. de curas. Ah, ya, discúlpame, pero se visten de cura, ¿cuánta pues. Pero, o sea, cuando un profesor de matemática viola, no es el matemático, es el pederasta nomás. También, pero hay de curas, pues. investigaciones No, son pederastas, no son pendientes curas, son pederastas hay infiltrados. en las iglesias evangélicas? También hay, en hay. las En iglesias todos los lugares hay evangélicas. ¿Y pederastas. sabes por qué hay más? Y está demostrado. Hay más porque hay una especie de mandato social. Las mujeres para servir, las mujeres en silencio, las mujeres no dicen nada, se naturaliza el concepto de pobreza, no le informes porque vas a ver,
y eso es una amenaza para Lo nuestros que niños. sucede... Por eso Pero es tú que estás desarrollando el tema Ahora, de que no te con metas mis con hijos mis no te hijos, metas. claro. Yo, el término calza perfecto cuando ocurren violaciones, Abusos, en general, abusos violaciones, psicológicos, abusos. pero sexuales, no para enseñarle la igualdad. como el sodalicio, Pero no como para lo que enseñarle ocurrió la en un montón de iglesias. discriminación, pero Pero- no para fomentar ni implantar la Lo que discriminación. pasa, Jaime... La escuela no sería responsable, por A ver, ejemplo, Jaime, me gustaría de... comentar No, algo. pero a ver, la escuela no A ver. sería, por ejemplo, responsable de erradicar el estigma porque soy andina. Ah, bueno. A O ver, sea, A ver, ya. mira, Cristian. me gustaría comentar, ¿no? A ver, Para poder llevar el diálogo didáctico. dale. Cuando hablamos, por ejemplo, para cerrar el punto de la pederastía o los abusos sexuales, físicos, psicológicos, ese es un acto inaceptable. Y lo que se castiga es el acto. A los pederastas, sea profesor de matemáticas, de lenguaje, de religión, Sea el pero papá. curas hay un montón, evangélicos, Sea el papá. sacerdotes, padres de familia, no importa quién Pastores. lo ejecute, no importa. No, sí importa, Porque ¿cómo no va a importar? porque el delito sigue siendo delito, pues se tiene que castigar. Pero por eso. O sea, no es que porque lo haga un sacerdote, lo el haga problema, un ¿sabes pastor, cuándo es? menos delito. Cuando es ocurre, igual de delito. mira, el es problema, igual. ¿sabes cuándo es? Cuando ocurre el hecho, el delito, Claro. y la autoridad eclesiástica Y eso lo es nefasto, protege. eso es nefasto. Pero ¿quién no quién ¿Te suena está de el acuerdo Papa de eso? Francisco Sí, protegiendo obvio, a Figari? Ya, obvio. es Mira, lo mismo. pero mira, ahí parece que te confundes, Jaime. Primero que todo, yo no soy católico, ¿no? No, Yo soy no, yo protestante. no, yo no Pero soy- los evangélicos perdóname, es altamente frecuente. Y segundo, No, yo no nosotros- estoy increpando tu fe nosotros- para nada, te estoy describiendo un hecho. Sí, sí, pero nosotros como humanidad, más allá de creencias, como humanidad, tenemos un código moral que rechaza esto, pues. Claro. O sea, obvio, ¿quién va a estar a Es favor? una aversión, Pero una lo animadversión. que no se puede decir, por ejemplo, imagínate que un profesor de matemáticas viola a un niño. No se puede decir los matemáticos, porque no es el problema del profesor matemático, así como no es el problema del que enseña religión, es el problema de un acto sexual inaceptable. Ya, entonces Eso estamos de es, acuerdo, o sea, el enfoque totalmente es- de acuerdo. No es el profesor de matemáticas ni el Total, pastor, es la violación Ya, sexual. y es despreciable, Eso, es y ahí despreciable, y estamos obvio. en eje común. Y no importa ¿Qué quién lo cosa hace. estamos haciendo acá? Hay que enseñar. Sí. ¿Por qué? Porque hay que enseñar, porque hay que decir justamente a las niñas, Eso eso está no es bien, eso normal. estoy de acuerdo, claro. Y hay que enseñar que este abuso que Es hay entre inaceptable. hombres y mujeres, por ejemplo, el tema de niñas que efectivamente asumen, me pasó, no me pasó, es porque llegan a la escuela con cero de información. Bueno, O sea, pero para resolver entonces, eso, por eso no se requiere justamente enseñar género, la ¿no? escuela- Se requiere enseñar No, el la respeto y escuela el valor se al cuerpo, a ver, al ser humano. ¿Por qué sí? Porque en género está muy enfatizado el tema de educación sexual. Y esa es la única manera de combatir desde la niñez que esto es un acto execrable. Claro, nosotros que no esto estamos es en desacuerdo de inadmisible. una educación sexual. Lo que estamos en Pero- desacuerdo es que haya una guía de educación sexual Bah. o que haya una orientación en la actividad sexual, que es distinto. Ya. O sea, una ¿Y cosa es la quién debe dar educación... educación sexual? O sea, una cosa es la Nosotros educación... los papás. A ver, un segundo, ¿no? Una cosa es la educación sexual, en el cual se le enseña al niño las diferentes etapas del desarrollo humano y cómo el cuerpo va desarrollando la menstruación, la fecundidad, las violaciones que son inaceptables, para que el niño pueda tomar la decisión cuando sea adulto, cuando considere, según su conciencia. Ya. Y el rol formativo sobre el cómo, cuáles son los tipos, es de los padres, no del gobierno. Entonces, Ya. nuestra discrepancia, más allá de fondo, es de forma. Nosotros decimos que el gobierno no te puede decir a ti, Jaime, qué es lo que tienes que pensar, o creer o sentir, porque tú no eres sujeto, ni súbdito, ni esclavo, ni colonia del gobierno. Tú eres un ser autónomo, libre. Tú puedes Pero que decidir, vive en el una comunidad, ¿no? Sí, pero en el Perú no hay delito de expresión, de opinión, de pensamiento, Ah, de no, religión, no, de no, para conciencia. nada. A ver. Entonces, ¿qué pasa? Si un gobierno le dice, se tiene que aceptar una teoría o eres transfóbico, homofóbico, se está imponiendo sutilmente un pensamiento único. No. Y eso no Yo se puede creo permitir. que eso es totalmente una distorsión total de la realidad. Lo que se está discutiendo nuevamente es el tema del currículum. En el currículum hay contenidos, y hay contenidos, como muy bien la ministra lo ha dicho, que orientan a que efectivamente las personas sean aceptadas en igualdad de condiciones. Ya. Y que esa aceptación finalmente también lleva a reconocer que existen diferencias. Eso es lo que es el currículum. El currículum también habla del empoderamiento y de la autonomía. Y sencillamente no vamos a poder enseñar empoderamientos, por eso viene esa palabra tan fuerte, empower, Ya. que tiene el principio de los derechos humanos, que está centrado Así es. en el power del individuo, de las personas, de los hombres, de las mujeres, de las trans, de todas, es que justamente ese empoderamiento la haga sujeto de derecho.
¿Por qué tenemos una altísima prevalencia de violencia en contra de las niñas y los niños? Primero, porque nuestras leyes son recientes. Hace 20 años recién estamos juzgando, judicializando, justamente con leyes y con enfoques, con razonamientos basados en enfoque de género. Bien. Ese es el tema. Susana Chávez, directora de Promsex, Cristian Rosas, vocero de Con mis hijos no te metas. Gracias a los No, dos. muchas gracias Ha a ti, sido una Jaime, por la oportunidad. Muy interesante Gracias a Susana discusión también por la e oportunidad intercambio de ideas. de ¿ah? intercambiar. Muchas gracias.